Queremos conocer más a Jesús. Queremos conocerle. Declaramos esta palabra. Queremos conocerle más a Jesús. Quiero conocerle. ¿Cuántos en esta tarde, en esta noche, queremos conocerle más? Bienvenido Jesús, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Te damos la gloria, te damos la bienvenida. Qué bueno que este momento podemos apartar para servirte, para honrarte, para recibir tu palabra. Jesús, queremos conocerte más. ¿Cuánto nos falta conocerle más a nuestro Señor? ¿Cuánto nos falta estar más tiempo con Él? ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánto nos falta ser parte de todo lo que Él desea? ¿Cuánto nos falta hacer el proyecto, hacer el plan que Él nos dejó? Pero en esta tarde queremos, en esta noche, abrir nuestros corazones y darle la bienvenida a nuestro Señor, al Espíritu Santo, al Padre. Te damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias porque tú guardaste, libraste nuestras vidas. Porque tú guardas y libras todos los días. Y queremos y sabemos que necesitamos prepararnos para encontrarnos contigo, para estar listos, para ser hallados dignos delante de ti. Esta palabra tiene que estar todos los días, todo el tiempo, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Bienvenido en esta hora, Jesús. Queremos conocerte más. Adoramos tu nombre y te damos la gloria, te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muy, pero muy buenas tardes una vez más. Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a esto tan importante y tan importante para nuestras vidas, tan necesario para nuestras vidas en este tiempo. Muy bienvenido a todos los que se están conectando y se van a conectar. Hoy es un tema muy importante, muy interesante. Yo le quiero dar la bienvenida a todos y queremos decirle como iglesia que estamos orando, estamos caminando y acabo de llegar hace 20 minutos justamente del lugar donde nos congregamos, la iglesia, el ministerio, preparando el camino. Los martes tengo reunión con el liderazgo, con los mentores, ancianos, líderes, sublíderes, el equipo de intercesión, oración. Fue una reunión tremenda desde las 4 de la tarde. Yo estuve ministrando antes. Es tiempo de estar con el Señor, es tiempo de estar en la casa del Señor. Y bienvenidos a todos los que ya están conectados. Ahí voy a estar saludando. Bienvenido a mi hermana Lilian, a toda la gente de Asunción. Bienvenida, hermana. Bendigo ahí la casa de Obed Edom, la casa del profeta Samuel. Bienvenido José Leiva, otro amado amigo, hermano en Cristo amado ahí de Santa Cruz. Oramos por tu vida y declaramos el mejor tiempo llega a tu vida para que el plan y el propósito de Dios se cumpla, y bendecimos Santa Cruz. Bienvenido también ahora Hernán Damián Cano, de ahí fuimos Santa Cruz, Asunción, Santa Cruz. Nos estamos saludando a Capital Federal, a Parque de los Patricios. Te bendecimos, Damián, Hernán, un hijo que amamos tanto con la pastora y seguimos, le sigo amando. Bendigo tu vida, tu familia, Karina, tus hijos preciosos. Bendecimos ahí también la vida de Graciela Amarilla, Alicia Rodríguez, te bendecimos. Mirta González, te bendecimos. Nancy Bento, ya mis hijas espirituales. Roberto, mi amado mentor, estuve orando por vos, te bendigo. Declaro tu sanidad completa en nuestro mentor. Ya declarado sanidad en la vida del mentor Roberto, un amado hijo, un hombre que camina conforme al corazón del Señor, un hombre que ama a Dios, un hombre que tiene un llamado al ministerio.
Yo bendigo la vida del mentor, bendigo la vida de mi otro hijo, mi yerno Sebastián. Te bendigo, Sebastián. Qué bueno que estás ahí. Bendigo tu vida. Bendigo ya la zona oeste de Posada. Nancy Bento, te bendigo, Nancy. Te bendigo, Sebastián. Qué tremendo, doy gloria a Dios. Todos los que ya se van conectando. Que hoy muchos se conecten porque el tema es muy necesario saber a qué nos estamos enfrentando y a qué nos vamos a enfrentar. Así que le damos la bienvenida a todos y a los que se van a seguir conectando. Ahí ya está también Nancy González. Bienvenida, Nancy, te bendecimos. Gente de Coronel Bogado, están conectados ahí. Bendecimos a la gente de Paraguay. También estuvieron viendo ayer conectado gente de Miami, de Estados Unidos, ahí no es de Miami, es de ahí yo creo que es de la zona de, ahí no me está saliendo, del Carolina del Norte, por ahí está una prima. Bendigo a Mónica Everett Méndez. Bendecimos allá a Nueva York, a mi primo Dani. Bendecimos también ahí ya. Sergio ya está conectado, mi hijo espiritual Sergio Villalba. Ya van conectando mucha gente. También bendecimos ahí a España, que siempre está conectado a la familia Solari. Y toda la gente acá de Posada, del interior, gente de Santana, gente del Chaco, ahí mis primos. Bendigo a Aidez, ahí. Neumann, la Alicia, la pastora, bendecimos a toda esta gente. Qué bueno, ahí está mi cuñado, qué bueno que estás, te bendigo. Polaco Pedro López, bendigo tu vida, qué bueno que estás conectado. A toda esa gente preciosa que se está conectando, damos gracias al Señor. También ya está conectado Gastón González de Cardoso. Wow, qué bendición, te bendigo, Gonzalo Cardoso, bendigo tu vida, qué bendición, qué honor. Toda la gente que se va conectando, que hoy hay un tema muy apasionante. ¿Por qué digo apasionante? Porque necesitamos saber cómo estar en este tiempo, en este tiempo que va corriendo, que va caminando el mundo. Bienvenidos a todos. Qué bueno, mucha gente y esto me pone feliz. Y quiero irme al tema para para poder terminar. Y quiero hacerlo en el tiempo más, que no sea un tiempo tan largo, sino en el tiempo exacto que las personas escuchen. No te vayas del vivo. Quédate aunque te parezca un poco largo. Vuelvo a decir muchas veces, estamos tanto tiempo mirando una película delante del televisor o haciendo otra cosa. Pero yo doy gracias a Dios porque la gente que está ahí va a escuchar. Bendecimos a la gente de Paraguay, la gente de Buenos Aires, la gente de Argentina, la gente de Brasil, la gente de Estados Unidos, de España, toda la gente de las provincias de Argentina. Así que yo quiero irme al tema ya sin ya esperar más tiempo. Voy a hablar el tema del miedo. Hay 12 miedos que atacan y ha atacado a la humanidad desde la creación del mundo, pero voy a hablar ahora del miedo. ¿Qué es el miedo y cómo se instaló el miedo en la humanidad, en la tierra? ¿Y quién fue el primero? ¿A dónde se instaló el miedo? Y así el miedo es una de las plataformas más terribles que tiene el reino de las tinieblas para los seres humanos. Así que qué bueno que ya estamos ahí. Y quiero compartirte. El miedo, al igual que otros y muchos sentimientos, primero quiero aclararte que el miedo no es igual al temor. Nosotros tenemos que tener temor de pecar, tenemos que tener temor de no tenemos que pecar, tenemos que tener temor a Dios, tenemos que tener temor a ser prudentes, pero lo que yo te voy a hablar en esta hora es del miedo, que es un ente diabólico, satánico, y te voy a explicar, y también se entrelaza con los sentimientos que tenemos producidos por el miedo. El ser humano tiene miedo a todo, porque es una entidad que se instaló en el huerto del Edén con Adán. Él en un momento le dice a Dios, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le hace una pregunta, ¿por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta que estaba desnudo? Porque ya había entrado el miedo, había entrado la desobediencia, el pecado. Y quiero que abras tu corazón. Bienvenido ahí, también ya está Abraham Ortigosa. Ahora escuchen, hay sentimientos y miedos contrarios al corazón del hombre y hace que muchas veces
la mayoría de las veces el miedo hace fracasar. El miedo nos hace retroceder. El miedo no nos deja avanzar. El más, ¿por qué usted está hoy confinado? Está en muchos lugares en cuarentena. ¿Por miedo? ¿A qué? Al coronavirus, perdón. Tenemos miedo de que no nos vean si no tenemos el barbijo. Tenemos miedo de salir afuera. Tenemos miedo de abrazar. Tenemos miedo para todos. Esto es tremendo y preste mucha atención y escuche esto. En sus intentos aún salir adelante, muchas veces cuando usted quiere salir adelante, usted quiere salir, el miedo te inhabilita, el miedo te paraliza. Y usted no puede ni siquiera decir lo que quiere decir. Amado, la humanidad ahora, se instaló el miedo como la plataforma. Oído, presta atención. El miedo es la plataforma a todos los entes satánicos y diabólicos que el diablo ha metido en la tierra, a la humanidad. Y hoy más que nunca el miedo se apoderó de la faz de la tierra, trayéndonos miedo aún a darle un abrazo a nuestros propios seres queridos. Por eso usted que tiene que hoy abrir su corazón. Pero antes de continuar, yo te quiero decir que Jesucristo venció al miedo. Jesús venció a toda entidad de miedo, a los espíritus malignos de miedo, a los demonios. Entonces, definitivamente, el miedo inhabilita lo que el plan y el proyecto que Dios tiene para mi vida. El miedo se instaló ahí en el huerto del Edén. Y lo tremendo que Adán le dice, porque tuve miedo y me escondí, porque estaban avergonzados, iban a salir desnudos. Así va a ser en el tribunal de Cristo. Dice en la carta, en la primera de Juan, capítulo 2, 28, dice que van a salir avergonzados, porque no van a estar aprobados. Dice desnudos, dice en otra versión. Tremendo. ¿Por qué? Así se sintió Adán. Se sintió avergonzado, desnudo, se quiso esconder de nuestro Padre Celestial. Entonces presta atención. Mire, en todos los casos y en todos los sentidos tenemos miedo a no hacer lo que deberíamos hacer, o no decimos todo lo que tenemos que decir. Muchas veces por no decir tenemos miedo a que la persona se ofenda, tenemos miedo a que salga mal, tenemos miedo a terminar lo que a lo mejor ya había empezado. El miedo es algo terriblemente satánico. Ahora, usted va a escuchar algo. Decimos lo que tenemos que decir, a veces no, y quedamos inhabilitados por cosas aún espirituales. El miedo tiene una cosa preeminente en el corazón, que es el punto negativo. Todo lo que tenga que ver con miedo es algo negativo. El miedo te paraliza y no te deja terminar, no te deja hacer. Tal vez iba a terminar algo y vos decías, no, tengo miedo, no me va a alcanzar, tengo miedo, no voy a llegar, tengo miedo, no estoy capacitado, tengo miedo a no ser un líder de casa de paz, un anciano, un mentor, tengo miedo al llamado que Dios me dio, tengo miedo a terminar una carrera, tengo miedo a ser un esposo, tengo miedo a ser una esposa, tengo miedo a ser papá, tengo miedo a ser mamá. El miedo es la plataforma de las entidades satánicas y huestes espirituales de maldad. El miedo tiene una cosa preeminente, toma el corazón desde el punto de vista negativo del hombre. En el caso de Pedro, miren, Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Amado, Jesús y Pedro fueron los hombres que caminaron arriba del agua. Eso no lo hizo nadie. Pero que cuando Pedro dejó de mirarle al Señor, pero ¿sabe por qué Pedro dejó de mirarle al Señor? Porque venían olas y tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Y se hundió porque tuvo miedo. Le dejó de mirar al Señor por la ola que venía. Si él le seguía mirando a Jesús, la ola podía venir y no le iba a hacer nada. Pero él tuvo miedo. Aún mirándole a Jesús tuvo miedo. Ay. Wow. En el caso de Pedro, ¿no es cierto? Tuvo miedo. Otro fue Saúl. El rey Saúl actuó alocadamente y él no le consultó a Dios, y después hizo un sacrificio que no podía hacer él, sino el único que podía hacer el sacrificio era el profeta y el sacerdote. Pero él fue y tomó una decisión que no la podía tomar. ¿Y qué pasó?
porque la gente que estaba con él empezó a irse, porque estaba perdiendo la batalla y estaba quedando solo, y él tuvo miedo. Y hizo algo contra la voluntad de Dios. El miedo le hizo cometer un gran error. Él no esperó la palabra de Dios. Él hizo un sacrificio, pero se apresuró y no lo tenía que hacer. Tenía que esperar al profeta, tenía que esperar al sacerdote. La humanidad aún así está con miedo, los ministerios, porque está escrito en la palabra. Jacob, otro ejemplo estoy dando. Otro ejemplo. Tuvo miedo. ¿Y qué hizo Jacob? Cuando aprovechó que el suegro se había ido, él le juntó a toda su gente, a toda su familia, a sus hijos, y huyó ahí donde estaba Labán, porque tenía miedo que Labán le saque a sus hijos, le saque todas sus pertenencias. Y le fue mal porque aún sus hijas llevaron ídolos que no tenían que llevar. Usted conoce la historia y en Génesis, que está en Génesis ahí, tremenda la historia. Entonces Jacob tuvo miedo. El miedo es algo tremendo, y escuche, Jacob lo hizo, tuvo miedo de su suegro que le quite sus hijas y todas sus pertenencias. Esto es tremendo. Entonces dijo, tuve miedo, y por miedo que me quiten, tuvo que huir, tuvo que escapar. Primero de todo, quiero que sepa con seguridad, Jesús derrotó al miedo. El miedo está derrotado. Y usted tiene que creer eso, no solo en una acción, sino en la realidad y en la verdad. Escuche esto. Tenemos que saber esto y no tenemos que dejarnos atrapar por el miedo. No se deje atrapar por el miedo. No se deje atrapar por el miedo. Aparte de ser un sentimiento, es una entidad diabólica. Mire, aparte de ser un sentimiento, eso está dentro del sentimiento, en el alma. En el alma están sentimiento, deseo, recuerdo, sentimiento, deseo, recuerdo, emoción. Y ahí es donde juega el papel del sentimiento de miedo, pero se une a la entidad de miedo, que es una entidad diabólica. Mire, los griegos tenían dioses y a la muerte le decían Thanatos, que ahí deriva la palabra Thanos. Ay, 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 qué terrible, es el espíritu de la muerte, espíritu de miedo, perdón, no el espíritu de muerte, el espíritu de miedo. Le decían Thanatos, y ahí viene la palabra Thanos. Por eso tenemos que saber las palabras que decimos. Escuche, también le decían a otros dioses con minúscula Phobos, que de ahí viene la palabra fobia. Ese tiene fobia, tiene que ver con la palabra miedo. Se asociaban Thanatos y esta palabra que te dije recién, y Phobos, de ahí viene la palabra fobia. Ellos lo identificaban como dioses entre minúsculas, pero son demonios. Es por eso que el miedo es una entidad espiritual, igual que la muerte y el Hades. Escuche bien esto, yo quiero que aprenda esto. La muerte es un demonio que va a ser lanzado. También el Hades, el infierno, van a ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 habla claramente de eso. Entonces, escuche, eso está también en Apocalipsis 6. Y los echan al lago de fuego, Apocalipsis 20. Al final, la maldad son entidades, no solo acciones, son entidades, no es una acción. El miedo, el sentimiento negativo, es una plataforma, una pista de aterrizaje para las entidades que manejan el miedo. Qué tremendo. Es un aterrizaje. Mire esto. Hoy, ahora, la humanidad está bajo el miedo del coronavirus. ¿Cuántas personas murieron? La muerte. ¿Cuántas personas mataron? ¿Cuántas personas asesinaron? ¿Cuántas personas? Y tantos demonios se separaron, hicieron tantas cosas. El miedo es la plataforma. Y el miedo está hasta el final. Es la plataforma que está usando el anticristo, el espíritu del anticristo. ¿Para qué? El miedo va a subyugar a la humanidad para que todo el mundo adore a ese espíritu inmundo, al anticristo, al mismo diablo que va a estar en la persona del anticristo, y por miedo la gente le van a adorar al no poder vender, comprar. Eso está escrito en la palabra. Usted sabe que está escrito en Apocalipsis, está escrito en Daniel.
Entonces, escuche, esta plataforma de miedo es el aterrizaje para las entidades que manejan el miedo. Oído, Babilonia, Babilonia, antes era la Babilonia física, sino la Babilonia espiritual. Le quiero decir algo ahí, solamente como un colorario de pasada. Cuando los hombres edificaron esa torre, amado, no es que ellos iban a hacer ellos no pensaban hacer una torre hasta el cielo, no eran ¿quién va a hacer una torre hasta el cielo? Sino que ellos pidieron una cabeza ahí en las regiones celestes y llegar ahí en una torre. Y esa cabeza, Babilonia, para que desde la tierra haya una unidad de conexión, una plataforma de aterrizaje hasta que Dios confunde la lengua y termina eso ahí. Pero esa Babilonia no terminó. La Babilonia instaló en el hombre, en Adán, allí en el huerto del Edén. Babilonia de las regiones celestes instaló el miedo. ¿Cuántos me dicen amén? Instaló en Adán un sentimiento que se llama miedo, que no es lo mismo que el temor, la prudencia, como recién le expliqué, algo para guardarnos y preservarnos. El miedo es una entidad de demonios, y Babilonia espiritual, que son las aves inmundas, espíritus especializados en el miedo. Presta atención. Aves inmundas, espíritus especializados en aterrizar sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que los demás demonios, las demás entidades satánicas, diabólicas, por eso ahora yo le voy a leer en Efesios, presta atención a lo que le estoy enseñando. El miedo es una entidad de demonios, y Babilonia espiritual, ¿qué es la Babilonia espiritual? Son aves inmundas, espíritus especializados en el miedo. Y hay una plataforma, ¿a dónde? En la tierra. El miedo se instala en el corazón y se instaló en el corazón del hombre. Por eso, vaya conmigo a Efesios. Mire lo que usted está aprendiendo hoy. Efesios capítulo 6. ¿Cuántos me dicen? Busca ahí Efesios capítulo 6. Amén. Damos gloria a Dios a todos los que están viendo este vivo. Reciba esta palabra, porque hoy se tiene que ir el miedo. El miedo ha paralizado a la iglesia, ha paralizado tu vida espiritual. ¿A cuántos? Dice Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura. ¿Usted se viste de la armadura de Dios? ¿Hace cuánto no se viste? Usted se levanta a la mañana, se pone su ropa, se va a su trabajo, pero usted no se viste de lo espiritual. Y usted está en un problema grave. Por eso el mundo está así. Por eso los hijos de Dios, la iglesia está pasando un tiempo de inseguridad, de miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, amados, de nada. Ojo, escuche, oído. Porque no tenemos lucha. Acá viene. Si nosotros no nos vestimos, esas aves inmundas van a pegarte. Oh, qué tremendo. Ay, ay, ay. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Lo sabemos de memoria este texto. Pero sabemos de memoria, pero no la aplicación. Hoy usted va a aprender la aplicación. Dice, vestidos de toda la armadura. Yo me tengo que vestir para que el miedo y esas aves inmundas no tomen, no vengan a robar y a meterse en mi sentimiento, en mi alma. Ay, ay, ay. Escuche. Porque no tenemos lucha. Tu lucha no es contra las personas de acá. Mi lucha no es contra la sangre, contra tu hermano, tu pastor, tu mamá, tu tío, tu esposo. No pelees más con tu esposo, con tu esposa. No pelees más con tus hijos. Orá, decile lo que está bien, lo que está mal. Pero la lucha no es contra ellos. Es la plataforma del miedo, de esa ave inmunda. Entidades que son huestes de maldad. Mira lo que dice acá. Sino contra principados, esas son aves inmundas, contra potestades. Bueno, cuando hay una potestad es porque esa entidad, ese demonio, ya trae una potestad en esa plataforma de aterrizaje sobre la faz de la tierra. ¿Y dónde aterriza? En los seres humanos. Oído. Contra los gobernadores, si un gobernador ya es más que potestad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, en el cielo. ¿Cómo? En las regiones celestes del cielo, el cielo intermedio. Mire, escuche lo que yo le estoy compartiendo. Escuche, esto ocurre cada segundo. Y la iglesia está dormida, la iglesia está pensando no sé en qué. ¿En qué estás pensando, mi amado? El miedo se ha apoderado de la humanidad. Y yo recién leí acá, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores. Él dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ahí, de esa Babilonia, vienen, cuando ya viene un espíritu maligno, ponero, viene un demonio, después ya viene una potestad, una hueste, que está hablando de muchos demonios. ¿A dónde viene? A instalarse huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? Regiones celestes del cielo. Y esas se juntan para una maldición en los humanos. En los humanos. Ese es el lugar donde aterrizan. Por eso Dios nos dio la herramienta, nos dio las armas para no recibir, para no aceptar. Pero tenemos que estar firmes, como dice acá, vestirme de la armadura, tener el escudo de la fe, la espada, el apresto del evangelio, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el yelmo, los pensamientos. Yo prediqué, hablé de los pensamientos. ¿Dónde van tus pensamientos? ¿Dónde están tus pensamientos? Oído. Y se juntan en ese sentimiento de miedo, con un espíritu de miedo. Ahora, ¿quién instaló ese miedo acá? ¿Quién instaló el miedo en la tierra? Adán. Escuche esto. Adán, como cabeza federal de la raza humana, instaló el miedo en el huerto del Edén. Pero usted dirá, ¿por qué yo tengo que ver con Adán? Así como el pecado pasó a un hombre, también la salvación vino por un hombre. Heredamos ese pecado, pero Jesús lo cortó. Pero todavía la iglesia sigue con miedo. La iglesia sos vos, soy yo. Ahí empezó, como cabeza de la raza humana. Él dijo, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fue una plataforma de aterrizaje, se instaló en el corazón de Adán, del ser humano, el miedo. Mire, el miedo es lo más antiguo que tiene el hombre. El miedo es lo más antiguo. Ahí, en el huerto del Edén, arrancó el miedo. Pero vaya conmigo, ¿qué pasó con el miedo? Hoy vamos a salir del miedo. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 2. Mire lo que dice, versículo 14. Mire lo que dice, tremendamente. Versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y librar, escuche bien, y librar los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Te voy a leer, hay otras versiones, pero para que usted pueda entender el versículo 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte. Amado, yo quiero que usted hoy abra su corazón. Usted tiene que desinstalar de su vida el temor a la muerte. La muerte es una entidad vencida. Cristo lo venció. Pero ¿por qué la gente tiene tanto miedo a la muerte? Ahora vamos a ver. Entonces vuelvo a leerte este texto. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. La muerte le hace esclavo del miedo. Tienen tanto miedo la gente, no me quiero morir, no me quiero... Y algunos dicen, ¿pero quién quiere morir? Hay que leer la Biblia, hermanos. La muerte está vencida. El Hijo de Dios no tiene nada que ver con la muerte. El Hijo de Dios tiene vida eterna. Escuche, qué tremendo. Oído. ¿Qué Satanás le tiene? ¿Qué es esto? Satanás le tiene subyugado a toda la humanidad por medio y miedo a la muerte. El diablo le tiene atemorizado y le metió el miedo. Mire, la muerte, el Hades y el miedo es lo que instaló el diablo, y le tiene el miedo a la muerte. La gente que dice, no, si es posible quiero vivir no sé cuántos años, pero la Biblia me enseña otra cosa.
Nosotros, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús vino y arrancó y quitó y nos dio vida. El más, quiero decirle algo, que nadie muere. Este cuerpo muere, el alma no muere, el espíritu ya va a Dios. Y si su alma no se regeneró, su alma no nació de nuevo, usted, ¿qué es morir? Usted queda separado de Dios. Y en el infierno adquiere un cuerpo de sufrimiento. O si no, ¿qué me dice de Lucas capítulo 16 o 17? Donde el mendigo y el rico que fue, y en el Hades dice que alzó sus ojos en tormento. Tenía un cuerpo de sufrimiento. Entonces, presta atención a esta enseñanza. El diablo tiene subyugado a la gente con miedo a la muerte. Sujeta a servidumbre. La mayoría le tiene miedo a la muerte. No. Dicen, no quiero morir. No me quiero ir. Y la muerte ya fue vencida para siempre. Acá hay que trabajar en esto. ¿En qué? En la muerte, el miedo y Satanás. El Señor lo reprenda en este momento al mismo infierno, a Satanás, a la muerte y al miedo. Y miren, y utilizaron algo que ellos saben. Satanás sabe qué utiliza. El miedo, instaló el miedo para tenerle miedo a la muerte, tener miedo a cualquier cosa que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Entonces, eso se instaló y a medida que pasa el tiempo, las personas que hacen se van llenando más de miedo. Amado, hay gente cristiana, estoy hablando también, le estoy hablando a los hijos de Dios, tienen más miedo, va a llover y tienen miedo, hay un relámpago, tienen miedo, y eso es del cielo, ¿cómo va a tener miedo? La gente tiene miedo, ve, pero ahora miren lo que le voy a... Ahora, en la otra hoja viene algo tremendo, que usted va a renunciar hoy. Porque usted le tiene miedo a esas cosas, pero no le tiene miedo para ver una película de terror, cuando se fue a un parque donde había todo terror, para mirar cosas que no tiene que mirar. Porque ese es el miedo que se instaló en la faz de la tierra. Y escucha acá. Pero a medida que pasa, las personas van administrando más miedo. El problema es que ya hay una plataforma instalada. Y si le damos más lugar, se va a convertir en una potestad y una hueste de maldad, de iniquidad, de terribles demonios que vienen. Y eso es lo que va a instalarse en la gran tribulación, en los 5 meses del primer ay, donde dice que la muerte va a huir, porque los hombres se van a querer matar y va a huir la muerte, porque es un ente, es una entidad. ¿Cuántas cosas de miedo hay? Juegos infantiles, películas, dibujos animados de terror, que la gente paga para ver, pagan películas, se quedan... se desesperan por ver una película de terror como si fuera que, amado, eso no tiene nada que ver. No es que nosotros no le tenemos temor, pero el miedo le hace dar miedo a las personas. Preste mucha atención en esto. Y la gente que hace, paga juegos infantiles, películas de terror. ¿Y qué me dice de Halloween? Que es algo totalmente del mismo infierno, diabólico. Y la gente que hace, mezcla una cultura satánica. ¿Con qué mezcla? Con Halloween es totalmente del mismo infierno. Y si usted tiene que sacarse de su vida porque usted está rindiendo culto al ocultismo y a todos los dioses de ahí, de que ese tiempo vinieron y se instalaron de vuelta en este tiempo en la sociedad. Juegos, aún en las iglesias, amados, en tu casa. Y la gente tiene esa tendencia, esa inclinación a que muchos cristianos van a ver una película de terror, van a ver algo que tenga que ver, van a juegos, parques donde hay cosas de terror, películas, porque eso se instaló y como que disfrutan eso. Eso es totalmente del mismo infierno, del diablo. ¿Por qué les gusta el miedo? Ahí está la pregunta. ¿Por qué les gusta el miedo? Más y más miedo. Porque están siendo gobernados y juzgados por potestades, por huestes y por el mismo Satán. Pero el Señor los reprenda ahora a Satanás. ¿Por qué quieren más eso? Porque ya están juzgados, están subyugados, están ya gobernados por esas entidades, por esas potestades. Pero Jesús vino y rompió en el nombre de Jesús con todo eso y están vencidos. Pero las personas siguen atadas a esas cosas. Y hoy, amado, la iglesia, el mundo está bajo el miedo, bajo el pánico. Miedo
nos metieron miedo a ponernos un barbijo, nos metieron miedo a tantas cosas, a salir, viene la policía, nos ponemos rápido el barbijo, dígame sí o no. No me toque, no me abrace, miedo a que te contagie, miedo. Pero si Jesús no hizo Jesús nos dio y aún la misma iglesia nos hemos entrado en un miedo. No, pero hay que respetar. ¿A qué gobierno? Claro, hemos respetado, nos hemos enfocado, nos hemos encolumnado bajo los protocolos. Pero ¿y qué hago con esto que está en la Biblia? Tenemos más miedo de otras cosas, de este mundo, que lo que Dios me dice en su palabra. Su palabra me dice que el Señor nos cubre, con sus alas te cubrirá, no te tocará ninguna. El Salmo 91 no es un adorno de un almanaque, el Salmo 91 es una verdad. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Qué nos pasa, amado hermano? Hoy el miedo está en todas partes, cuidándose con el protocolo, miedo a esto, miedo al virus, miedo a la enfermedad, miedo a morir, miedo ya a todo. El miedo se ha ministrado sobre la faz de la tierra. Pero ¿saben por qué, hermano? Esto es real y míreme lo que le estoy diciendo. Y usted hoy no se va a olvidar de este vivo. El anticristo, el hombre de pecado, instaló con sus huestes de maldad el miedo sobre la faz de la tierra, para que cuando su plataforma esté ya en auge, él sea el que gobierne la tierra. La gente va a tener tanto miedo que va a decir, no, decime qué tengo, le va a decir el anticristo, qué tengo que hacer, y le van a adorar. Despierte, iglesia, despertemos. Va a venir una vacuna, van a venir dos, van a venir, porque la carrera es hacia la marca que el hombre no va a poder vender, comprar, no va a poder hacer nada. No va a poder tener salud, va a querer ir al hospital, va a tener que ir al sanatorio, pero si no tiene la marca. Y la plataforma número 1 es la vacuna. Y escuche, puedo decir primero, no, si esa va a ser la entrada, porque es el miedo. Oído, Jesús ya rompió, Jesús ya deshizo, pero la gente está con miedo a todo. Y el miedo fue ministrado, y aún, amado, dígame si no, el miedo fue ministrado por nosotros como papá y mamá. Le hemos ministrado miedo a nuestros hijos. No, si no comer le voy a traer esto, ¿cuánto miedo hemos ministrado? Aún en la iglesia. ¿Cuánto miedo hemos ministrado a tantas personas en las escuelas, en las facultades, en el trabajo? Se le mete miedo a las personas para que hagan algo. A los chicos le metemos miedo para que tome la sopa, para que se porte bien. Y eso es una entidad diabólica. Porque nosotros no tenemos nada que ver con el miedo. Nosotros tenemos que hacer por amor y por convicción y por obediencia. Amor, convicción, obediencia. Amor, convicción, obediencia. Entonces, ¿cuántos castigos le hemos dado por miedo? Y los chicos hacían por miedo. Hoy tenemos que revisar nuestra forma. Sí hablarle, sí la Biblia habla, pero hoy ya tampoco ni se puede con una varita corregirle, pero la Biblia habla, pero con amor. Porque la disciplina al primero parece feo, pero después es vida eterna. Entonces, hermanos, es lo que va a hacer el anticristo, el nuevo orden mundial. Hoy se habla solo de la vacuna. ¿Por qué no se dice que la sangre de Cristo tiene poder para sanar y salvar? Estamos diciendo sí, pero el gobierno no escucha. Porque solamente el miedo está instalado. Y que una vacuna va a solucionar. La vacuna no va a solucionar nada. A mí el que me solucionó y me da la vida eterna y todo es Jesucristo, la sangre de Cristo. Póngame un amén ahí. Dígame amén ahí. Ponga algo ahí en su celular. Cristo es el que nos sana. Cristo es el que nos da la vida. Cristo es el que nos da la vida en abundancia y el que nos da la sanidad completa y total. No una vacuna. ¿Por qué no se dice eso hoy, que la sangre de Cristo saca todo virus, saca todo lo que está mal, todo lo que está vencido? El miedo al coronavirus sale solamente con la sangre de Cristo. ¡Qué tremendo! Todo se ha hecho en base al miedo. Amados, despierte. Se ha metido el miedo en la población mundial. ¿Para qué? Para apresarla, para dársela en bandeja al anticristo. Escuche esto que le estoy diciendo. Todo esto fue y es para darle en bandeja al gobierno del anticristo, al falso profeta y a la bestia. Y cuando este personaje aparezca, todo va a volver a la normalidad. Ya nadie va a tener más miedo, porque él va a ser el que va a estar
dando esa plataforma diabólica. Y la gente que va a hacer le va a adorar, porque la gente está con miedo. Y como ese, entre comillas, va a solucionar el problema de salud y económico, la gente le va a adorar. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy todos manejamos, hoy todo lo que se hace se maneja con el miedo. Miedo para hacer deporte, miedo para ir a la escuela. Nos van mal los chicos no fueron mal a la escuela. Imagínense, y ahora cuando van, guarda, no les toque, no se van a poder abrazar. No, pero ¿qué quiere? ¿Qué terrible? ¿Dónde está Cristo? Me pregunto yo, manejamos con miedo, aún en la iglesia, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en el auto, en el trabajo, en todas las cosas. Iglesia, despertemos, todo en base al miedo. Y el miedo es una entidad diabólica y es la plataforma de aterrizaje a todo lo que se viene. Se nos impuso toda clase de miedo y tenemos la palabra que creemos. Estamos ahí, pero como decimos, no, revisemos los primeros cristianos. Acá con esto quiero terminar. ¿Qué le pasó a los primeros cristianos? ¿Quiere que le cuente algunas cosas? Morían. Bueno, no morían, sus cuerpos morían, pero ya iban al paraíso con el Señor. Porque eso dice la Biblia. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor al ladrón que se arrepintió. Comido por leones, prendido fuego. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Dice que, hay una estadística, desde enero de este año hasta ahora, ahí en África, en otros países, más de 2100 y algo de cristianos fueron ejecutados. Iglesia, despierte, iglesia, despertemos. ¿A dónde estamos? Tenemos más miedo al gobierno que a las leyes de Dios y todo lo que se nos impone. Nosotros primero vemos, sí, yo creo que, porque tenemos miedo aún de partir, hermanos. Y si es tu tiempo y esto, Dios te va a levantar de cualquier forma, porque está señalado el límite de nuestra habitación, de nuestro tiempo. Pero la gente tiene tanto miedo porque es la plataforma del nuevo orden mundial y del anticristo. Y mire, no tenemos más temor a Dios, a la palabra de lo que Dios dice en sus promesas. Hoy tenemos que renunciar al miedo, echar fuera de nuestras vidas. Hoy tenemos que empezar una nueva temporada, porque vienen días que sí va a haber terror, miedo terrible sobre la faz de la tierra. Pero Dios nos quiere librar, pero tenemos que despertar. El miedo es una entidad del mismo, las regiones celestes, del mismo Satán. ¿Para qué? Para que esa plataforma se instale todo lo que viene. Despertemos, iglesia. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero este Satanás, a través del miedo y de todo, ha instalado en la humanidad el miedo a la enfermedad o al coronavirus, a lo que fuere. Pero entonces la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, Isaías 53, por sus llagas fuimos, nos olvidamos. El Salmo 91, sí, pero tenemos miedo. Hola, sí, pero tenemos miedo. Sí, no, pero tenemos que ser, la Biblia dice que tengo que respetar. Porque hay muchos teólogos y muchos que están, por eso vuelvo a decir, tenemos más temor del gobierno. Me estoy hablando a mí también. Sí, tenemos que orar por el gobierno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano? Cuando vienen estos días más tremendos, te vas a poner la marquita. ¿Qué vamos a hacer? No, pero yo no voy a estar. Hay muchos cristianos que piensan así como rápido. Sí, justamente la iglesia no va a estar más, sí, es verdad. Pero para ser aprobados, no tenemos que tener miedo. Para ser aprobados en el tribunal de Cristo. Porque, amados, mucha gente está diciendo, bueno, yo ahora viene Cristo y me voy, pero vive como quiere. Tiene miedo. Tiene más miedo a las cosas del mundo, a los gobiernos, a todo. Y no a Dios. Pero a Dios no se le tiene miedo, se le tiene temor. Y como yo decía acá, algo que quería decir al final. Es tiempo de sembrar la verdad. Enseñar sí que hay un infierno y un cielo. Porque mucho tiempo hay iglesias que dicen, no hay que hablar del infierno porque yo le voy a dar, se van a asustar todos. Amado, Dios te va a pedir cuenta si no enseñas eso. Te vas a ir a parar al infierno si no enseñas, si eso está en la Biblia. De ahí Jesús nos vino a sacar y a rescatar. Entonces hay que enseñar, hay que sembrar la verdad, que hay un cielo y un infierno. Y la Biblia es nuestra base.
No podemos estar gobernados por el miedo. Eso no es de Dios, no es del Señor. Los miedos hay que desecharlos y desinstalarlos de nuestras vidas, de nuestro corazón. A Jesús le quisieron meter miedo, pero Él los refutó. ¿Se acuerdan? Él le dijo ahí y Él los refutó ahí mismo. Oído, cuando actuamos en el plan de Dios y vivimos como dice su palabra, no hay por qué tener miedo. Si usted vive bajo el plan de Dios y vivimos y actuamos como Dios quiere, no tenemos que tener miedo. Si nos toca, tenemos que estar felices. Pero ¿por qué la gente vive con miedo? Cristianos, evangélicos. Porque si nosotros estamos bajo la soberanía y el plan de Dios y la voluntad de Dios, no tenemos que tener miedo. Estar realmente afligido, desesperado, angustiado, no me toca a mí. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, el plan de Dios se va a cumplir en mi vida y el miedo va a desaparecer. El miedo se tiene que ir porque usted sabe, y yo sé que están las promesas de Dios y que se va a cumplir. Y Él dice que nos va a guardar, y si Él dice que nos va a llevar. Pero usted no puede vivir bajo el miedo. ¿A qué dirán? ¿A qué es lo que va a pasar? Así voy a tener para los alimentos. La Biblia dice que Él me va a ir. Y si aún vas a pasar alguna necesidad, va a ser y vas a zarandearte, va a ser el proyecto de Dios. O si no, tengo que arrancar la hoja de la Biblia. Pablo escribió, sé vivir en abundancia, sé tener necesidad. Porque hay muchas iglesias y cristianos que dicen, no, ese tiene necesidad porque está mal. La Biblia no dice eso. Pablo escribió en Filipenses que he aprendido a vivir con lo que tengo, a vivir en abundancia, a pasar necesidad y a tener hambre. Ese es el evangelio del reino. Hola. Entonces, amados, cuando yo estoy bajo el plan y la voluntad de Dios, el miedo no permanece. ¡Huye! Porque reina Jesús, reina la verdad, reina la vida y la fe se aumenta. Cuando estamos con Él y vivimos para Él, el miedo no tiene nada que ver con nosotros. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda penetrar en tu vida y hoy pueda despertarte y pueda decir, claro, yo le tengo a Cristo, Él me va a dar, Él me va a proteger, Él me va a guardar. Y lo que a mí me ocurre está bajo los designios de Dios, de mi papá, de mi papito celestial, de Jesucristo, mi Señor y Salvador, mi Dios y del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que se una conmigo en esta hora y vamos a renunciar al miedo. Vamos a sacar el miedo de nuestra vida, de nuestra familia. Ahora, ore conmigo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús. En esta hora te doy la gloria, te doy gracias por esta palabra que tú permitiste que yo pueda dar, que yo pueda compartir. Ahora, yo bendigo esta palabra. Y esta palabra ahora es para que seamos despertados. Iglesia, despierta ahora. En el nombre de Jesús, desinstalamos de nuestra vida el miedo. Fuera el miedo. Desecho el miedo. Saco de mi vida todo miedo al fracaso, miedo a la oscuridad, miedo al que dirán, miedo a lo que viene, miedo a la enfermedad, fuera de mi vida ahora. Porque yo sé que aunque esté muerto, vivo, porque Cristo es la vida en mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendo de mi vida, fuera de mi vida, todo miedo a la muerte. Fuera, espíritu de muerte, te reprendo, te vas de mi vida. No tengo nada que ver con vos. Ahora estás vencido en el nombre de Jesús. Y ahora diga conmigo, yo estoy en el nombre de Jesús libre, tengo la verdad, tengo vida y no tengo miedo. Desinstalo de mi vida el miedo, porque Cristo me cubre. Y en el plan perfecto de Cristo, si estoy bajo sus mandamientos, si estoy bajo sus alas, el miedo no se apodera, el miedo huye. Ahora declaro esta palabra, digo esta palabra para mi vida y aún bendigo y cubro a mi familia, que todo miedo se vaya de mi familia, de mi matrimonio, de mis padres, de mis hijos. Todo miedo de la iglesia, todo miedo en mi trabajo, todo miedo en la escuela, en la universidad, de lo que va a venir, lo que va a pasar. Eso no nos corresponde a nosotros. Hoy yo camino en autoridad, con poder, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que Cristo es mi Señor y Salvador y sabiendo que Él tiene reservado todo lo que está escrito en la palabra. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que Jesús te bendiga con esta palabra. Esta palabra se instale en tu vida para la gloria de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Mañana, 19:30, te espero. Viene algo sobre este tema, mucho más. Él nos va a dar. Dios te bendiga.